Hola amigos, ¿cómo les va? Bienvenidos a este espacio. Yo soy Jorgelina Lagos, periodista especializada en el mundo del arte y del entretenimiento. Y hablando de arte y entretenimiento, hoy vamos a hablar de alguien que no solamente hizo arte y entretenimiento, sino que fue un niño prodigio en todo lo que emprendió y sobre todo teniendo en cuenta que a los 2 años ya sabía leer. Ese niño prodigio se llamó Orson Welles. De él hemos hablado ya en este programa porque lo mencionamos como que encabeza las listas de los grandes directores del mundo, encabeza la lista con su película El Ciudadano o Citizen Kane, como usted prefiere llamarlo. Encabeza la lista, muchas listas prestigiosas ellas, cuidadas ellas, de las mejores películas de todos los tiempos, que nunca ganó un premio Oscar. Habíamos hablado de las películas que nunca ganaron, los directores que nunca ganaron, él fue uno de ellos. Y fíjese que le estoy diciendo que fue un prodigio. Sí, pero pasan esas cosas, porque quizá muchas de sus características, mucha de su actividad ante el mundo, mucho de lo que él mostraba, no era coincidente con los cánones que que había que seguir o que hay que seguir en el mundo del espectáculo, por ejemplo. Era una persona que tenía un ego monstruoso, dicen los entendidos, los que han escrito biografías sobre él, que era tan talentosísimo que veía más allá de lo que veían los demás, que se prodigaba, quería hacer todo, era un hombre orquesta, quería hacer desde los guiones, manejar los guiones, hasta actuar, hasta dirigir, hasta hacer la escenografía, el vestuario de sus producciones. Empezó siendo actor, después siguió como puestista de grandes éxitos en el teatro. Algún día vamos a hablar puntualmente de la existencia rocambolesca y extravagante que tuvo este hombre que fue un niño prodigio. Y después siguió siendo un joven prodigio. Y después ya se desparramó en tantas cosas que de aquel prodigio inicial pasó a ser alguien con quien los productores, por ejemplo, tenían terror de trabajar, porque dilataba las producciones, porque no se conformaba, porque vivía desgastando o dilapidando el dinero que le daban en pretender más y más y más. No obstante, ha dejado algunas películas que son emblemáticas dentro del mundo del cine, partiendo del Ciudadano. Eso fue en 1941, El Ciudadano, y después siguió la carrera, con altibajos, con muchos altibajos. Pero en el año 1938, Orson Welles hizo una jugarreta, una picardía, de esas que a él le encantaban, porque tocaba ver los puntos más sensibles de cada persona para ver hasta dónde esa persona lo soportaba. Era un capricho que tenía este grande del cine, que se llamó Orson Welles. Y le decía que en 1938 él tenía un grupo de actores en una compañía que se llamaba Mercury Theatre. Y ellos ponían todas las semanas en una emisora neoyorquina obras de teatro u obras que tenían que ver con autores famosos hasta ese momento de la literatura universal. Y el 30 de octubre de 1938, a través de esa emisora neoyorquina, los Estados Unidos, que tenían como entretenimiento el cine y la radio, se convulsionaron, porque este señor, este joven prodigio, se le ocurrió llevar a
al éter, a la radio, una obra de H.G. Wells, del autor inglés tan trascendente, que se llama La Guerra de los Mundos. Pero él no solamente se limitó a hacer una puesta en escena auditiva o radial, sino que la desfiguró de tal manera o la presentó de tal manera que los oyentes, que en ese momento eran millones en Estados Unidos, que esperaban ansiosamente esa hora del Mercury Theatre, se espantaron, horrorizados, porque él le dio un toque especial. Le dio el toque de que eso que mucha gente evidentemente no había leído el libro o no sabía de su existencia, estaba sucediendo en ese momento. Entonces, minutos antes de que comenzara la transmisión de esa obra del Mercury Theatre, se lanzó un boletín diciendo que había habido unas explosiones en Marte y que esas explosiones se dirigían hacia la Tierra. Después se cortó nuevamente la transmisión cuando ya comenzaron a actuar los actores y los efectos especiales que se hacían de una manera muy prolija y con mucha vida, muy relevante todo. Se empezaron a decir que habían marcianos, habían llegado a Nueva Jersey y se estaban dirigiendo hacia la capital y estaban desparramándose por varios estados de los Estados Unidos. Bueno, eso provocó una conmoción incalculable, inconmensurable. Hubo gente, dicen, que intentó suicidarse, no sé si alguna consiguió realizar el suicidio o cometer el suicidio, pero la gente huyó despavorida y empezaron a sonar los teléfonos de todas las emisoras y por supuesto que los teléfonos de la emisora que estaba transmitiendo se saturaron. La gente salió a las calles horrorizada por lo que estaba escuchando y aunque en 2 o 3 fragmentos o momentos de esa transmisión se hizo decir al locutor de turno que eso era una ficción, la gente se lo tomó tan en serio que no escuchó lo que no quería escuchar, que eso era ficción, y creyeron que era en serio. Entonces se produjo una hecatombe increíble, dando pie a que ese niño prodigio, que en ese momento tenía 22 años, conmocionara a los Estados Unidos. Y no sé si a algunas otras partes esa onda radial llegaba a México o a qué sé yo, Alaska o no. Fue en los Estados Unidos y sobre todo alrededor de la zona del Ejido de Nueva York, desde donde transmitían. Bueno, ¿cuál fue la historia de Orson Welles? Después no solamente perdió, no audiencias, sino perdió producciones o productores para seguir manteniendo el Mercury Theatre. Después simultáneamente lo llamaron de Hollywood le daban a su disposición todo lo que él requería para hacer una producción cinematográfica. Él quiso empezar con El corazón de las tinieblas de Joseph Conrad. No pudo porque no se daban las condiciones, a pesar de que ponían todo a disposición de él, no se daban las condiciones, no se pudo, y esa fue la obra que después llevó Francis Ford Coppola al cine con el nombre o con el título de Apocalipsis Ya. Él quiso hacer El corazón de las tinieblas porque Orson Welles era un hombre con un espíritu muy exquisito y que iba siempre no a lo popular, iba a lo que tenía más nivel, más prestigio. Entonces él tomaba obras de Shakespeare, por ejemplo, para llevarlas a esas transmisiones radiales. Se hicieron famosas las puestas, no digo puesta en escena, pero las puestas en escena radiales que él hacía con su grupo de gente, que después muchos de ellos trabajaron, las llevó al cine y trabajaron con él, como Joseph Cotten, por ejemplo, o Agnes Moorehead,
él mismo, que él actuó como protagonista en El Ciudadano. Bueno, él tuvo la posibilidad de irse a Hollywood, de hacer El Corazón de las Tinieblas. Él podía hacer lo que quería, así se lo contrató. La RKO Pictures lo contrató de esa manera, que hiciera lo que quería. Era tanto el éxito que había conseguido a raíz de la transmisión de la Guerra de los Mundos y a raíz de haber protagonizado en escena, en Broadway, grandes obras de autores internacionales o universales, que se le dio carta libre, carta blanca, para hacer lo que él quisiera. Entonces no pudo hacer El Corazón de las Tinieblas, hizo El Ciudadano. Y después siguió, con altibajos. Hizo La Dama de Shanghái, Los Magníficos Amberson, etc. No vamos a entrar en eso porque no ese es el propósito. El propósito del programa de hoy, este programa de hoy, era destacar lo que él se atrevió a hacer, que nunca nadie había hecho. Claro, el público en esa época era mucho más ingenuo. No había los medios de comunicación que hay ahora. Solamente estaban los diarios, la radio y el cine. Entonces, todo el mundo estaba prendido, como acá en algún momento se prendió a ver las telenovelas nacionales o aquellas otras radionovelas que fueron tan famosas en la década del 40 o del 50. La ciudadanía por completo estaba esperando a las 8 de la noche el Mercury Theatre. Y claro, era un público más ingenuo, era un público menos avispado, que se las creía todas. Entonces hay que tener en cuenta eso para ver la influencia de los medios de comunicación en el público común, en el público diario, cotidiano, que sigue sucediendo. Aquello fue un fake news, como se le llama ahora. Fue el gran primer fake news de la radiofonía de esta parte de Occidente. No sé si en otras partes habrá sucedido algo parecido, pero no se tiene conocimiento. Pero aquello que fue un gran acontecimiento dentro del mundo de los medios de comunicación, ahora es moneda corriente. Todos los días tenemos cualquier cantidad de fake news, de cosas que se inventan, que se largan al público, y el público, que no es tan descreído a pesar de lo que uno puede llegar a suponer, muchas veces se lo cree o no. Tenemos en nuestro país una página que se llama chequeado.com y que allí usted puede averiguar si las noticias que aparecen todos los días en esos memes de TikTok o de Shorts o en la televisión, en cualquiera sea los programas, tenemos cómo chequearlo. En esa época no había cómo chequearlo. En esa época la gente se lo creía. Y bueno, fue un hecatombe. Fue el lanzamiento del gran Orson Welles a nivel popular. Si después colmó las aspiraciones o no de los productores que le dieron dineros para hacer sus películas, es otra cosa. Porque tenía un nivel muy alto, tenía la vara muy alta. Él siempre quería hacer producciones, por ejemplo, él no tomaba a las noveluchas del momento para llevarlas a la radio o al teatro o al cine, como hizo después. Él tomaba grandes nombres. Tomaba Shakespeare, por ejemplo, y no sé cuántos otros. Y cuando escribió El Ciudadano, que lo escribió él, se basó en la vida de Randolph Hearst, un magnate de los medios de comunicación con el cual él había tenido ciertos chisporroteos, y bueno, se encargó de ponerlo en su lugar, atrayendo hacia él la fama mundial. Tanto fue así que ahora encabeza esa película la lista de los mejores filmes de todos los tiempos. Bueno, algún día hablaremos en este mismo espacio sobre la carrera cinematográfica de Orson Welles, que, como le digo, empezó allá y, como él mismo dijo, admitió en algún momento, El Ciudadano me destruyó la vida.
es decir, la vida como director y como actor de cine, porque la vara con que se midió el ciudadano estaba muy alta y después nunca pudo superarlo. No pudo superarlo. Pero hoy queríamos hablar de otra cosa, no del ciudadano, sino de aquella transmisión del 30 de octubre de 1938 que convulsionó a los Estados Unidos a través de una emisión radial de La Guerra de los Mundos de H.G. Wells. Él se llamó Orson Welles, pero se escribía de otra manera. El otro fue sin la E final, Welles. El otro fue Wells, H.G. Wells, y él fue Orson Welles o Wells también. Es una curiosidad que yo le quiero contar para que usted no crea que entre ambos había algún parentesco. Él tomó a Wells como hubiera podido tomar a otro, como después tomó a Joseph Conrad y trató de llevarlo a la pantalla, pero no tuvo éxito, etc. También vamos a hablar de ese famoso Mercury Theatre que él tuvo en Broadway y que por algo lo contrataron de Hollywood, porque ya el teatro en esa época, en 1930 y pico, ya no llamaba tanto la atención del público. El público quería otras cosas. El público quería otro tipo de entretenimientos. Por eso lo llamaron de Hollywood, para que él entretuviera a las masas de otra manera. Si lo consiguió o no es otra cuestión. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Recuerde de suscribirse a mi canal, Jorgelina Lagos. Dele like, hágame algún comentario si quiere. Y bueno, yo con esto me despido hasta cualquier momento. Espero que usted lo haya pasado tan bien como yo. Chao.